Voy a grabar la clase. Ahora no sé si ya sale o no. Espérame, profe, que voy a traer también mi lente. Dale. Porque también estoy en la misma situación. Muy bien. Vamos a iniciar Enseguida. entonces. Nuestra materia es realidad nacional y desarrollo humano, ¿verdad? Yo quería compartir con ustedes qué ustedes entienden como realidad nacional realmente. ¿Qué entendés, Maribel, vos como realidad nacional? Te escucho. No sé si me escuchan ahí. Ninfa. Hola. Bueno, profe, ¿puedo aportar un poquito? Ale, Sobre eso que quiero escucharte. ¿Qué vos sobre entendés? Bueno, la realidad nacional entiendo yo que es como un conjunto de problemas, sería recursos materiales y espirituales. Cuentan con una nación para satisfacer sus necesidades, ya sea individuales y colectivos. Podría ser también, está influenciada por una serie de factores físicos, profe. No solo factores físicos, sino también políticos, a nivel económico, sociales, según mi aporte. Excelente. Y Ninfa, ¿vos qué opinas? No sé, Ninfa, si funciona o no tu micrófono, tenés que desactivar. Ahí. Pero no te escuchamos, Ninfa. No sé si estás hablando. Buenas noches, Diana. Estoy consultándole a las compañeras qué opinan sobre el nombre de nuestra materia, realidad nacional. ¿Qué opinas vos, Diana? ¿Qué hacen? ¿Te escucho? ¿Ninfa? ¿Me escuchan ya ahora? Ah, ahora te escuchamos, Ninfa. Muy bien. Por fin. Buenas noches para todos. Buenas noches, vos estabas hablando, Gina, ¿verdad? Sí, yo estaba hablando, pero no sé qué es lo que pasó, que toqué acá, que no podía hablar, no podía hacer que me escuchen, mejor dicho. Tranquila, contame, ¿qué entendés vos por la realidad nacional? En realidad nacional, interpretar los conceptos fundamentales sobre nuestro entorno, la sociedad actual,
Sí mismo, muy bien. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, profe? Muy bien, Diana. Estoy ¿Qué con podés un problemita para aportar ese vos? internet. Estoy con un problemita para ese internet también. Ah, va y viene tu internet. Y de repente se conecta, de repente no. Así está. Pero voy a estar tratando de interactuar, profe. Bueno, entonces podemos nosotros decir que la realidad nacional es demasiado importante para nosotros que estamos involucrándonos en un nivel aún mayor, al nivel terciario de la educación, ¿verdad? Tenemos que entender la realidad nacional porque eso nos va a permitir a nosotros ubicarnos en la condición posible de transformación, ¿verdad? Pero ¿cómo? Reconociendo la totalidad, la dinámica, la complejidad. ¿Está bien? Entonces es demasiado importante todo ese conjunto de, como dijo la compañera, eran elementos físicos, eran inclusive espirituales también, ¿verdad? Porque cada nación, nosotros sabemos de que tienen un componente espiritual muy fuerte también, que los mueve, los motiva, y uno cuando tiene que ir o a trabajar, a ustedes como máster le va a tocar ir a trabajar en determinado lugar, van a chocar contra esa cultura, contra ese entorno espiritual inclusive, ¿verdad? Entonces es demasiado importante manejar. Entonces, la realidad es todo lo que existe, pero lo que existe objetivamente, ¿verdad? Y que nosotros también percibimos. Esta misma realidad es limitada, se refiere a una nación determinada. Y ahí hablamos de todos estos componentes que estamos viendo aquí que afectan la realidad de una nación. ¿Está bien? Primero tenemos salud, educación, riqueza. Y esto representan los parámetros en la evaluación del Índice de Desarrollo Humano que fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Está bien? ¿Cuáles? Hablemos un poquitito. Cuando hablamos de salud, ¿verdad? Se basa en la esperanza de vida al nacer y representa el número de años promedio que una persona espera que viva, ¿verdad? Antes, por ejemplo, la gente moría a los 50, 60, 65 como mucho. Hoy en día se extiende más, ¿verdad? La esperanza de vida. ¿Por qué? Porque se alarga con la medicación, con toda la tecnología, las máquinas que ahí le tenés ahí a tu familiar, ¿verdad? Entonces, se alarga un poquitito y forma parte de eso. Hay países en donde a nivel salud la esperanza de vida es 0, tanto, y en otros está mucho más avanzado porque sí tienen una política de Estado preocupada por ese sistema de salud, ¿verdad? Así también hablamos de la educación. Vamos a ver que se basa en indicadores de diversa naturaleza en el ámbito educativo, y entre los cuales se destaca la tasa de alfabetización de alumnos, ¿verdad? Podemos ver también la riqueza, se basa en el ingreso per cápita, ¿verdad? Cuando hablamos del sistema de salud en el Paraguay, realmente hemos atravesado, el mundo ha atravesado una realidad que fue esta pandemia, ¿verdad? Sobre todo el sistema de salud paraguayo enfrentó grandes desafíos para alcanzar la cobertura universal de salud. Actualmente nuestro sistema de salud está altamente fragmentado y su capacidad es insuficiente, pero yo creo que esto será luego en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hasta que terminemos esta pandemia, vamos a estar con todos estos efectos colaterales, ¿verdad? Tenemos, antes era el dengue, ahora vino el COVID, ahora estamos atravesando, escuché que hay otra vez la hepatitis no sé cuál, que hay otra vez la influenza, está matando más que el COVID otra vez en este momento. Entonces, quiero hablar un poquitito con ustedes de este punto de salud, ¿verdad? ¿Ustedes a qué se dedican? Si pueden compartirme.
¿Qué tal, profe ¿Cómo estás? y compañeras? Yo soy licenciada en psicología, suelo hacer lo que es parte de consultorio y soy docente universitaria. Estoy en la UMA Ah, qué y estoy bueno. también en la Unigram. Excelente. Colega y te entonces somos, ¿verdad? Sí, Diana, y decime, en cuanto a la no, realidad nacional, ¿cómo? soy la Ah, profe Nair. licenciada Nair, sí, sí. Nair. En cuanto a la salud en el Paraguay, en el ámbito que te tocó a vos ser protagonista, la pandemia ha dejado secuelas gravísimas para la psicología. Yo creo que vamos a requerir muchísimo del servicio, ¿verdad? De psicología, porque el confinamiento afectó muchísimo la salud mental de niños, de grandes, de personas en la tercera edad, o sea, hasta nuestra mascota Coitaroa Paité, ¿verdad? Entonces, compartimos un poquitito desde ese tu rol de psicóloga, ese tu rol de docente, ¿cómo, qué me puedes hablar de la realidad nacional en cuanto a salud? Y la verdad que los casos en ansiedad y estrés al menos aumentaron. Tuvimos muchísimos pacientes que tuvieron eh, niveles altos de ansiedad preocupantes realmente, donde de repente a pacientes que ya tuvieron COVID es que como que quedó esa secuela, ¿verdad? Donde presentan esa ansiedad, ese miedo a salir de repente. Y en cuanto a la educación, como soy también docente en el área de Sí, ciencias de la educación, los alumnos mismos, mis alumnos me comentaban que son docentes, ¿verdad? Y la manera en que estuvieron trabajando, que aumentó la tarea, aumentó muchísimo la tarea del docente, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, pero para lo que son de repente en las escuelas mismo es como que en el interior otra vez ellos, la manera en que estuvieron trabajando fue admirable, por así decirlo, porque encontraban y buscaban la manera también de cómo solucionar los diferentes problemas que se iban presentando. De repente no contaban con las herramientas, no tenían señal, no tenían computadora, celular, y veían la manera de cómo ayudarle también a sus alumnos. excelente, excelente. Así mismo, qué buena experiencia, muy bien. ¿Alguien más que me pueda compartir, Diana? Sí, profe, en el área de salud. em, ¿Qué haces, Diana, yo vos? yo estoy trabajando en Copaco hace 16 años. Estoy en el área comercial ahora. Nosotros también tuvimos un golpe suficiente en cuanto a la salud mismo, los compañeros. Nos vimos obligados también a otra forma de trabajo totalmente eh, nuevo. Tuvimos que de repente ser también soporte de nuestros compañeros, de su familia. Yo creo que también fue bastante preocupante, nos tocó un poco fuerte también. Y en cuanto a la educación, fue un poco complicado. Yo como mamá por lo menos estuve un poco Qué desastre, suficientemente ¿verdad? precaria, ¿verdad? Cosas que no hice, tuve que hacer en este ámbito. Me convertí en maestra de mi hijo, empecé a estudiar lo que ya ni me acordaba para tratar de sobrellevar, ¿verdad? Y así, una experiencia única, pero que estamos para contar por lo menos. Así mismo, somos las sobrevivientes. Hoy somos dos mujeres acá, así que los varones, punto perdidos. Muy bien, Diana, muchas gracias desde ese tu rol que te tocó vivir la realidad de nuestro país. A ver, Maribel, ¿podés hablar? Sí, profe, sí, profe. Bueno, profe, yo soy docente en el área de escolar básica y de nivel medio. Eh, Más estoy en la parte en las compañías de Santa Rosa,
y como dicen las compañeras, sobre todo en la parte de salud, como persona docente y de los demás compañeros, en época de la pandemia, en realidad, el principal problema fue el estrés entre los compañeros. Tuvimos muchos problemas en cuanto con los alumnos, porque te digo que eh, hay familias de escasos recursos, familias muy humildes, que les fue muy difícil de enviar las tareas por vía WhatsApp, los trabajos, por ejemplo. Un papá, un jefe, un padre de familia con 5 chicos, con 5 alumnos, tenían que turnarse en horario para poder trabajar con sus hijos, en realizar las Sí. tareas, profe. Ajá. Y fue ese era el problema de trabajarlo con los padres, y entre ese problema de vuelta, tenía de que no contaba con cargar saldo, por ejemplo, profe. Ah, sí. También ya entre ese lapso de tareas, de enviar, de corregir, ya hubo enojo de padres por el tema de que ya no le gustaba más trabajar de esa forma. Entonces tuvo que sacarles a su hijo de la escuela, y hasta que terminara esta pandemia, de vuelta a meter a la escuela ya en forma presencial, y repetir otra vez el año, un grado. Y así pasamos, profe. Entre ser docente, al final nos convertimos en mamá, en papá, tía, abuelo, de todo un poco con nuestros alumnos, porque algunos hasta fuimos como papá, le mencioné, porque tuvimos que cargar otra vez saldo a mis alumnos para poder Los trabajar. alumnos. Exactamente. Esa es la realidad nacional. Eso es lo que yo quiero escuchar. Así pasamos la pandemia. Así se vivió. Exactamente, profe. Esa es Así, nuestra realidad. Hemos pirimba paitelan de testimonio. cierto, profe. Así mismo, porque de eso pues se trata de compartir, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ver, y después a ustedes del rol que les toca, a ustedes tienen que dar su granito de arena para cambiar, como vos decís, tuve que cargarle saldo a mi alumno, tuve que llevarle, había docentes que le recorrían y llevaban la hoja hasta las casas, porque la mamá ni no salían luego, ¿verdad? Otro caso se iba a enseñar en las casas cuando era prohibido sacar tu nariz afuera. Entonces todo el mundo dio un poco más de lo que tenía que sí, dar. profe. Un tiempito se pensó que los propios docentes tenían que acercarle a sus alumnos en su domicilio en hoja impresa. ¿Qué pasa? Que a través de las hojas creo que hubo también tema del contagio, entonces se prohibió de vuelta, profe. Otro tiempo hubo el tema de que los papás ya no querían seguir, entonces tuvieron que acudir a la directora. Era todo un tema, una realidad, y ahí nos involucramos todo, profe, el alumno, el docente, los padres mismos con ese problema de la pandemia. Así mismo. Y no se acabó tampoco, que es lo peor de todo. Desde luego. Hasta hoy en día, siempre, al menos ya en forma presencial con los alumnos en los colegios, siempre cuidándonos con el mismo protocolo, profe. ¿Y qué secuela en lo presencial vos detectaste en tus alumnos como la realidad de la educación en Paraguay? Bueno, vamos a decirle, profe, que por un lado, hasta hoy en día, ellos al menos dicen que no creen que por la enfermedad, vamos a decirle, un tiempo. Otros dicen, profe, otros respetan, que siempre van con el tapabocas, que se cuidan, que siempre con el mismo protocolo, profe. Hasta nosotros mismos como docentes siempre inculcamos a ellos. Y hay otros padres de familia que, vamos a decirle, que no creen por la enfermedad, vamos a decirle. Sí. Pero como dice la directora, y siempre que es nuestra mamá Guasoma, decirle siempre en la formación, dice,
a protegernos, a cuidarse y siempre llevar el protocolo. Y por un lado se olvidan los alumnos Tiempo tan- y exactamente. Y al final nos convertimos otra vez, hacemos el papel niñeros. de mamá y papá, somos niñeros de ellos, de estar y cuidándole y protegiéndole a ellos. Y conste que la vida de ellos es lo que estás protegiendo. Exactamente, profe. ¿Verdad? Así mismo. Muy bien, Maribel. Lastimosamente. Gracias por tu aporte. ¿Quién Dale, falta? profe. Ninfa, ¿verdad? Hola, aquí estoy, profe. ¿Qué tal, Ninfa? No sé si podés hablar. Sí, sí puedo. Comentame qué haces, Ninfa. Maribel, un ratito, Ninfa. Maribel, vos eras docente entonces, ¿verdad? Sí, yo soy docente, profe. En Soy la docente compañía acá. de Santa Rosa. Diana también docente, licenciada en psicóloga y docente. Muy bien. Así Y es. ahora Así es. Ninfa. Sí, yo también soy docente, profe. Sí. Trabajo en el área escolar básica, segundo ciclo y tercer ciclo. Socorro. Sí. ¿Cómo Y, sobrevivís? y mi caso es un poquito más complicado porque trabajo con los chicos del Bañado y Cateura. A pesar de que son colegios privados subvencionados, son chicos todo de hacia ahí lo que tenemos a nuestro cargo y es mucho más conflictivo todo. Vos estás acá en Asunción. Sí, Asunción. Estoy en el San Roque, que es hogar de Canillita, seguramente ubicarás. Sí. Y en el colegio privado subvencionado San Pedro y San Pablo, que está cerca de la Universidad Católica. Así mismo. Y Diana, vos estás en Asunción. Profe, yo no soy docente. Yo no soy docente. Yo estoy ¿Qué? ahora en Villa Ayes. En Villa Haya, ¿qué vos haces ahí? Discúlpame. Y ahora vine por trabajo, por un tema laboral, vine acá. ¿En el área de salud o No. Totalmente independiente. qué Es haces? Copaco, en el área En comercial. Copaco, sí me dijiste, perdón, anoté mal. Muy bien, te Sí. fuiste comisionada. Qué gusto, pues es que yo enseño los viernes, yo me voy a enseñar a Villa Haya, ahí en la UMA de Villa Haya. Me En serio, encanta Villa Haya. Sí, y yo vine después de 14 años más o menos, estaba en Asunción y vine acá por un tema laboral. Por una oportunidad nueva me trasladé a Villa Ayes Qué bueno. y estoy acá. Muy lindo, me gusta mucho. Ya me Sí. quieren toditos los ñatibúes. Ay, sí, tienen todos sus horarios acá, a las 8 hasta las 9. Ah, muy bien, muy bien. Ahora sí, Ninfa, te escuchamos. Y pasé muchas dificultades con los chicos en cuanto a los conflictos que ellos tienen, o sea que de hecho lo tienen día a día y con la pandemia se intensificó más nomás. Y costó bastante trabajar con ellos de forma virtual, además de que soy catedrática también en tercer ciclo. Como dijo la compañera Maribel, son varios hermanos muchas veces en una familia, entonces tipo se turnaban el celular, muchas veces no se podían conectar, pero sobrevivimos, como usted dice. Sobrevivimos realmente. Sí. El tema era esa palabra, sobrevivir, pasar y Así ahora recuperar. ¿Y en dónde me dijiste que vos estás? San Pedro, Colegio Parroquial Privado Subvencionado, San Pedro y San Pablo, que está cerca de la Universidad Católica. Sí. Y San Roque, que es hogar de los chiquitos, de los canillitos. Muy bien. Excelente, muchas gracias por compartir. De eso se trata nuestra materia, de analizar un poquito juntas, ¿verdad? Nuestra realidad nacional, porque en los papeles, en la teoría, entra en Google y esto lindo, es verdad. Sin embargo, a nosotros nos toca en la dura batalla de la realidad del día a día.
tanto en educación, tanto en salud, o sea, según el rol que a nosotros nos toque bailar, ¿verdad? Entonces, la educación paraguaya atraviesa, ¿verdad?, una prolongada crisis ya y lo ubica al país entre los peores del mundo en nivel educativo, ¿verdad? La crisis se manifiesta ¿en qué? En la mínima falta de infraestructura. Es una vergüenza cómo están las aulas, en todo, privado, en todos los niveles, subvencionado en los del Estado, se dejaron estar, ¿verdad? Y esas estructuras, si uno no le hizo el mantenimiento a tiempo, ahora sí que ya cuesta levantar, ¿verdad? Entonces, eso que nos demuestra consecuencias de una mala gestión y por sobre todo de una terrible corrupción, ¿verdad? Porque los fondos estuvieron, se malutilizaron, ¿está bien? La calidad del sistema educativo se refleja también en un alto porcentaje de deserción escolar, como ustedes comentaron, ¿verdad? Hay gente que decidió salir nomás y volver nomás, aplazarse, perder el año, volver a empezar. Yo me acuerdo que mis alumnos, cuando fue lo de la pandemia, ellos me acuerdo ese 14 o 12 de marzo era que la rectora dijo que por la pandemia 14 días, nos fuimos toditos felices, nosotros los primeritos, ¿verdad? Nos fuimos toditos felices a nuestra casa. Y después, ¿qué pasó? De los 14 días, otros 14 y después otros 14 y así nos llevó casi 2 años, ¿verdad? Y me acuerdo que yo le decía a mis alumnos, se implementó la virtualidad, Dios mío, qué desastre, ¿verdad? Éramos nosotros, eran los alumnos, la tecnología, el internet, el software, de todos los problemas que había. Y me acuerdo que yo le decía a los alumnos, no dejen, no queremos saber nada, nosotros pagamos y la plataforma se tranca y no sé qué, los profesores también muchos pues no sabían manejar, ¿verdad? Entonces también el profesor tuvo que aprender también a usar todas estas aplicaciones que hoy en día ya volamos. Y me acuerdo que los que no fueron valientes perdieron la carrera. Les encuentro por ahí y después, y dejé, profe, me dejé estar y ahora ya no tengo plata, ya anda y gusto, ya agarré otro trabajo, mi horario. Entonces, tenemos que ser un poquito más perseverantes también, ¿verdad? Bueno, esta situación, hablando de la educación, le obligó a nuestro país, ¿verdad?, a la región tomar respuestas inmediatas a seguir con la educación, pero de manera remota, con un fuerte componente en la utilización de Internet para la disponibilidad de materiales educativos, porque no se sabía ni cómo usar, ¿verdad? Y todo eso afectó a la gran deserción escolar, ¿verdad? La falta de conocimiento en el uso y el acceso a Internet, la falta de acceso a Internet, ¿verdad? También en nuestra materia tenemos que nosotros hablar un poquitito sobre la riqueza en el Paraguay, ¿verdad? La economía se caracteriza por la predominancia de los sectores agroganaderos, comerciales y de servicio, ¿verdad? Tenemos lo que se llama el PIB per cápita, que es un buen indicador del nivel de vida. En el caso de Paraguay de 2018, ¿verdad? Se ocupa un puesto ya un poquito más en la tabla, entonces los ciudadanos tienen según ese puesto un parámetro de un nivel de vida muy bajo, pero en relación a quiénes, en relación al resto de los países, ¿está bien? Es un indicador que ha afectado significativamente cómo nos ven desde afuera. ¿Quiénes? Los inversionistas, los que vienen a... Tenemos en cuanto a riqueza, el Fondo Monetario Internacional que estima que el Producto Interno del Paraguay, el PIB, se contrae, ¿verdad? 1% por el tema del impacto del COVID, ¿verdad? La región se va a ver afectada este año, todavía 22 y 23 van a verse afectados. Ahora recién va a empezar el coletaje de las consecuencias del COVID, ¿verdad? Cuando hablamos de estos sectores productivos, la economía del Paraguay, como dijimos, se caracteriza por la predominancia de los sectores agroganaderos, comerciales y sobre todo
ahora hay un auge de los servicios, ¿verdad? Eso era algo que antes vos decías, no sé, a ver, Diana, ¿cuál es el servicio? Un servicio que vos reutilices. Profe, y nosotros tuvimos un gran impacto en el servicio de ASL, donde los chicos tenían que tener la plataforma, ¿verdad? Para que puedan acceder a sus cursos, alzar las tareas. Nosotros en eso sí pudimos tratar de remontar en ventas, por ejemplo, en Internet. Muy bien, excelente. A usted, eso es lo que pasa. Cuando hay amenazas que son factores externos no controlables, como una pandemia, ¿verdad? Nadie puede controlar. Si se cierra la frontera, se cierra la frontera. No podemos controlar esta guerra, el chiflado este, ¿verdad? Del Putin. No podemos controlar. Entonces, ¿qué pasa? Nos afecta, todo está resentido por culpa de eso. Pero para muchos, la pandemia no fue solamente una amenaza. Para otros, ¿qué fue? Como lo que vos estás compartiendo, una oportunidad. Se revivió. Yo tengo muchísimos alumnos que antes eran empleados y así 200 horas trabajaban por menos del sueldo mínimo en condiciones en hambre y se volvieron microempresarios a través de ofrecer los servicios en época de pandemia. Hoy son grandes microempresarios, ¿verdad? Ya crecieron inclusive. Entonces, el sector de los servicios es un sector que ha crecido muchísimo en nuestro país, ¿verdad? El sector industrial paraguayo se encuentra medianamente desarrollado, se basa principalmente en el procesamiento de materias primas agrícolas y ganaderas, ¿está bien? ¿Qué dice? Nuestro país tenemos la siguiente clasificación de los sectores productivos. El sector primario, el secundario y el terciario. Cuando nosotros hablamos de riqueza, el sector primario se constituye, ¿verdad?, como la base de la economía nacional. Todas las actividades agrícolas se concentran en la región oriental. Sus cultivos, ¿verdad?, más importantes son algodón, la soja, los cereales, el maíz, el trigo, el arroz, la mandioca, la yerba mate, la fruta, las hortalizas, el tabaco, el maní, el girasol. Entonces, la actividad ganadera se destaca por la cría de ganado vacuno, ¿estamos? Y también no podemos dejar de mencionar la explotación forestal. ¿Qué es la explotación forestal? La extracción de rollos y la elaboración de maderas aserradas. Ahora, mi mamá luego se enoja porque ya no hay más muebles de madera jepeterey, ¿verdad? Todo ese conglomerado, melanina, cuera, ¿verdad? No te dura nada. ¿Cuál es el sector secundario? ¿Verdad? El primario ya vimos, el secundario del Paraguay es de un tamaño ya más reducido, fue creciendo lentamente en los últimos años. Ahí incluimos la construcción, la minería, la electricidad, el agua, la producción industrial. Y cuando nosotros hablamos del sector primario, secundario, se clasifica en productoras. Primero, los bienes de consumo. ¿Quiénes son? Aquellos que ofrecen bebidas, tabaco, la producción de aceites textiles, de prenda de vestir, ¿verdad? Luego tenemos los bienes intermedios, que son todo aquello que se utiliza como materia prima, ¿verdad?, para fabricar otro producto. Los bienes de capital se utilizan para producir otros bienes de insumo. Los bienes de tecnología avanzada, por ejemplo, la minería en nuestro país, ¿verdad?, es un poco representativo, pero se mueve, ¿está bien? Y luego tenemos también el sector terciario. Aquí este sector, el sector llamado servicio que estuvimos hablando, se encarga de todos los objetos intangibles, todo lo que está destinado a satisfacer las necesidades de los demás. Se trata de un sector muy atomizado, formado por un gran número de negocios, pero de pequeño tamaño, ¿verdad? Y destaca la expansión, la modernización en los últimos años del sector de la distribución comercial. Tenemos las actividades financieras, el turismo, la hotelería, se está moviendo muchísimo. Con la pandemia se recontra movió porque la gente necesitaba irse a algún lugar, entonces realmente se inventaron zonas
para ir a pasar en nuestro país divinos, ¿verdad? Los servicios de transporte, de comunicación, los servicios de telecomunicación e internet, los medios de comunicación. ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo de la realidad nacional? Si me puedes ayudar, Ninfa, si puedes leer. Ahí voy. La importancia de la realidad nacional se encuentra en dar a conocer diversos puntos de vista, tanto objetivos como subjetivos, acerca de los movimientos sociales y ambientales de una determinada región o país para crear conciencia en los ciudadanos y exponer las diversas problemáticas que surgen de modo constante en las sociedades modernas. Muy bien. Hay una desagregación de los componentes de longevidad. Hay un informe que nos ofrece el desarrollo humano que introdujo una nueva forma de medir el desarrollo, ya mediante la combinación de los indicadores de esperanza de vida. Y este es el indicador, ¿verdad? El informe de desarrollo humano. Es innovador, ha creado una estadística única que sirve como un marco de referencia para el desarrollo social como para el desarrollo económico. Bueno, a nosotros nos queda ahora creo que menos de un minuto. Si se corta nuestro Zoom, yo les voy a alzar esta grabación a la plataforma. Realicen sus tareas y si podemos encontrarnos el jueves, yo voy a volver a escribir para dar nuestra clase 2. ¿Está bien? ¿Cómo están con Está sus bien, profe. tareas? Quiero que hagan sus tareas, sus actividades, no se atrasen. ¿Estamos? Me piden nomás socorro cualquier cosita. ¿Estamos? Sí, profe, yo me adelanto de las compañeras, profe. Me gusta mucho la forma que usted compartió sus tareas con las actividades en el grupo. Y sería bueno que usted compartieran las siguientes semanas su